la verdad es que la crítica de la monogamia pues, se mantuvo siempre con un protagonismo variable dentro de la crítica feminista y no fue hasta las últimas 2 décadas cuando se constituyó lo que podríamos llamar el campo de estudios sobre las no monogamias. Es un campo que no pertenece a la crítica feminista en cuanto tal, pero que sí que mantiene unos vínculos muy estrechos con esta. Aquí traía un par de ejemplos que lo muestran, ¿no? Por ejemplo, varias nociones, el concepto de monogamia obligatoria de Elizabeth Emmons, John McBarker, a inicios de los años 2000, en referencia a la heterosexualidad obligatoria, un concepto desarrollado por Adrienne Rich en el contexto del feminismo lesbiano. También la idea del pensamiento monógamo, mucho más próximo en el tiempo, que lo plantea Brigitte Vasallo en sus trabajos sobre esta cuestión, también en referencia directa al pensamiento heterosexual de Monique Wittig, que son también otra autora del feminismo lesbiano y precursora del campo de las teorías queer. Mucho más claramente o más habitual es oír hablar de mononormatividad, por ejemplo, en este campo de estudios, que también viene a ser una referencia directa a la noción de heteronormatividad, que también definió ya no tanto el feminismo lesbiano como ya los estudios queer en cuanto tal. Por eso quería leer esta definición de la heteronormatividad que presentaban Laurent Berland y Michael Warner a finales de los 90, que dice así: la heteronormatividad es más que una ideología, un prejuicio o una fobia contra gays y lesbianas, se produce en todos los aspectos de las formas y arreglos de la vida social, nacionalidad, Estado y Derecho, negocio, medicina y educación, etc. Y la traigo a colación porque me parece que cambiando aquí mononormatividad por heteronormatividad se puede ver que la cuestión es muy transversal a diversas áreas de la cultura y que no solo aparece allí donde esperamos, ¿no? La norma de la monogamia de forma explícita, por ejemplo en el campo de la ley, tal vez, o en otros lugares, sino que es algo que atraviesa la cultura en todos sus ámbitos y así se muestra bastante en ese campo de estudios sobre las no monogamias. El caso de Brasil en particular, pues quería señalar que, bueno, como en todos los países de Occidente, la relación del Estado brasileño y del orden público de Brasil con la cuestión de la monogamia, pues se puede remontar por lo menos al periodo del derecho canónico, con la particularidad de que en Brasil eso fue impuesto a través de todo el proceso de colonización. A partir de ese momento, pues la norma de la monogamia atraviesa los siglos prácticamente incólume, hasta, podríamos decir, por poner un hito reciente, la extensión del matrimonio a gays y lesbianas, que se hizo en términos, como se pueden imaginar, estrictamente monógamos y para parejas de gays y lesbianas, pero siempre dentro del formato estricto de la pareja. No obstante, en Brasil en las últimas décadas ha sido interesante que se han producido toda una serie de fisuras, de incipientes fracturas en esta cuestión que un poco han puesto a Brasil en el candelero de la atención internacional sobre la producción de alternativas a la norma de la monogamia en el ámbito, sobre todo jurídico. Así ha pasado, por ejemplo, en relación con el concubinato, que ha sido una figura pues completamente denostada por las estructuras patriarcales, ha sido un lugar desde el cual se considera, ¿no?, el papel histórico de la amante del cual se ha pasado a considerar desde los años 60 en adelante que pueden proceder demandas legítimas en términos de herencias, cuestiones de pensiones de viudedad y cuestiones de este tipo. Más recientemente, en el campo de las multi- o pluriparentalidades, se han producido bastantes flexibilizaciones que llevan al reconocimiento de estructuras familiares con más de 2 personas ostentando la patria potestad. Y más recientemente aún se están haciendo escrituras públicas de certificados de nacimiento con 3 personas figurando como padres o madres de determinados niños o niñas. Y también en el campo de las relaciones poliafectivas, que aquí llamaríamos más de poliamorosas, también se han producido iniciativas que podríamos denominar de activismo jurídico, intentando obtener algún tipo de reconocimiento para esas relaciones, acudiendo a las notarías de todo el país a partir del año 2012 en adelante, para hacer escrituras en las que se reconociera, pues, públicamente, conforme a derecho, que existía una relación con el conocimiento y el consentimiento de todas las partes implicadas entre más de 2 personas. No obstante, como se pueden imaginar, pues en los últimos años, bolsonarismo, institucionalización de la ofensiva antigénero,
se ha producido un freno bastante intenso sobre todas estas cuestiones que se ha dejado sentir mucho también en el ámbito de la jurisprudencia. No voy a entrar en esa cuestión, pero sí me gustaría dejarlo apuntado, y sobre todo me gustaría señalar que esta ofensiva, este refuerzo de la norma de la monogamia en los últimos años se ha producido también en otros ámbitos, por ejemplo en el de la educación. Han habido una serie de campañas promovidas más bien por el Ministerio de Salud, pero dirigidas al ámbito educativo, que han venido, pues digamos que, a identificar toda una serie de riesgos a los cuales estarían expuestos los jóvenes, las jóvenes, motivados por el inicio precoz de la actividad sexual, como si hubiera un momento en el que la actividad sexual se inicia, ¿no? Y no fuese algo que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Se identifica como riesgo también y como objetivo la prevención de los embarazos no deseados y la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Objetivos que pueden parecer pues bastante aceptables en general, pero que vienen empaquetados en toda una serie de contenidos, digamos, de actividades orientadas a sesiones de orientación entre padres e hijos, que van colando toda una serie de contenidos que de alguna forma refuerzan la idea de la monogamia y la idea de el ingreso en una relación monogámica como un escudo frente a todos estos riesgos, y siempre sin proporcionar ningún tipo de alternativas relacionadas con la anticoncepción, con las medidas de prevención y de reducción de riesgos en las relaciones sexuales, etcétera. Contenidos, por lo tanto, completamente moralistas. El programa Familias Fuertes en concreto es como una franquicia, algo que se importó desde los Estados Unidos, que se viene implementando en Brasil desde hace bastantes años, pero que en los últimos años del bolsonarismo pues, se ha refinanciado y reforzado a nivel nacional como una estrategia educativa, digamos, como una apuesta fuerte del gobierno de Bolsonaro. Aquí tienen alguna referencia, esas son de quien lo promueve en los Estados Unidos, y esta idea de crear los matrimonios felices como el objetivo de todo este proyecto educativo. Muy similar, también no voy a entrar en detalles, campañas para prevenir el embarazo en la adolescencia, que han venido acompañadas sobre todo también de muchas declaraciones en las que esta idea de que sobre todo las enfermedades de transmisión sexual y el VIH en particular es un poco la disculpa para todo este refuerzo de la moral familiar tradicional y todo este tipo de valores. Decía la ministra Damares Alves, ¿no?, por ejemplo, que el método más eficiente para evitar el embarazo y la transmisión del VIH es nada más y nada menos que la abstinencia, ¿no? Muchas veces son las declaraciones que acompañan a estas campañas y no la fachada primera en donde se ve realmente el contenido moralista que las acompaña. No menos importante, y esta es un poco la nota crítica con la que me gustaría terminar, ha sido más recientemente, ¿no?, porque después de todo este periodo de inicio de la etapa del bolsonarismo llegó la pandemia de COVID-19 y marcó también esta cuestión de las políticas en relación con la monogamia de formas que me parece que vale la pena señalar. Aquí viene una serie de imágenes, de publicidad, de campañas dirigidas a la idea de quedarse en casa como forma de prevención de riesgos, que yo creo que han venido a reforzar mucho también esta imagen de la familia y del hogar, y de la familia nuclear, por tanto, como un espacio de seguridad frente a todo tipo de amenazas y como una forma, por tanto, de también, y este es el peligro, ¿no?, de señalar o de reestigmatizar a todas personas que no encajan con este modelo como si fueran de hecho una amenaza no solo para sí mismas, sino casi para la salud pública del conjunto de la población. Esto pasa de formas que a veces nos pasan un poco desapercibidas y en la forma también de consejos de las autoridades sanitarias, y no precisamente del negacionismo del gobierno de Bolsonaro, sino justamente de quienes más han hecho por hacer frente a este negacionismo y articular una respuesta sanitaria a esta situación. Lo que pasa es que se nos cuelan mensajes que yo creo que merecen una actitud crítica, como por ejemplo estos del Departamento de Salud de Nueva York, que fueron muy difundidos en Brasil, traducidos, en fin, difundidos a los cuatro vientos, en el que se introducían mensajes como este de mastúrbese junto a su pareja, mantenga la distancia, si dos es compañía, tres es definitivamente multitud, dando por supuesto que una relación, por ejemplo, entre tres personas fuera un riesgo sanitario en sí mismo, cuando no tiene ni muchísimo menos por qué ser así, y dando
Sí, un minuto. Y dando también la imagen pues, de la pareja como un espacio de seguridad, que muchas veces es una falsa seguridad porque es el lugar en que se baja la guardia frente a todo tipo de riesgos sanitarios en este caso, ¿no? Bueno, pues concluir solo que me parece que en este periodo también se ha producido una moralización del campo de la salud pública, que también tiene una repercusión bastante directa sobre el refuerzo de la norma monógama y una estigmatización de nuevo de la sexualidad adolescente que se ha traducido muchas veces en una persecución policial, represión, digamos, de las fuerzas de seguridad del Estado, incluso sobre manifestaciones culturales de la juventud periférica en Brasil, que han pagado un poco el pato de esta moralización, diría yo, del campo de la salud pública por parte de diferentes actores públicos. Como conclusión, pues decir que las pandemias refuerzan, ¿no?, esta relación entre monogamia y orden público de diferentes maneras, que la educación es sin duda un campo de batalla en el que este refuerzo de la norma monógama pues, se desarrolla. ¿Ya? Buenas tardes. Ana, ¿qué quieres ser de mayor? Carpintera. ¿Y tú, Javier? Enfermero. Esmeralda, me encanta tu corte de pelo. Y a mí, me parece que te queda genial la melena, Pedro. Petra, me encanta tu camiseta de rayas. Y tus pantalones rosas, Miguel, te sientan genial. Candela, si haces eso te vas a despeinar. ¿Y qué? Yo también quiero jugar. Pepe, a tu cumpleaños vendrán Bruno, Peter y Jorge. Sí, y también Chol, Marta y Marina. Lupe, ¿de qué te vas a disfrazar para la fiesta de fin de curso? De Super Lupe. ¿Y tú, Arturo? De un bailarín. Juan, ¿estás llorando? Sí, es que esta película es muy emocionante. Lola, no sé si quiero echar una partida de ajedrez contigo, es que siempre me ganas. No te preocupes, Guillermo, te voy a enseñar unos trucos para jugar mejor. Mateo, ¿qué pediste para Navidad? Una muñeca y un coche teledirigido. Ay, pero qué mal huele, Daniela. ¿Te tiraste un pedo? Sí, perdón, se me escapó. Zoe, vas a ir a jugar con Ale y con María, y con Lucas y con Akin también. Y qué guapa es tu hermana, Saúl. A mí lo que me gusta es que me enseña a subir a los árboles y a imitar el ruido de los sapos. Teo, ¿qué habéis hecho hoy en el cole? Nos han hablado de Dian Fossey y de Jan Gottwald. Ellas fueron de las primeras en estudiar a gorilas y chimpancés. Silvia, ¿te vienes a nuestro equipo? Es que chutas genial. Hoy me apetece más jugar a las cocinitas con Darío, lo siento. Jaime, han abierto un centro en el barrio y hay judo. ¿No te apuntas? ¿Y no tienen baile? Lo preferiría. A las niñas y niños nos gustan los colores. A las niñas no nos importa ensuciarnos o despeinarnos cuando nos divertimos. Nos gusta jugar niños y niñas juntos. Creemos en la igualdad. No hay profesiones de chicas ni profesiones de chicos. Llevamos el pelo largo o corto. No queremos que haya cortes de chicas o cortes de chicos. Los niños y las niñas queremos poder elegir nuestros juguetes y nuestra ropa. Las niñas también podemos tirarnos pedos, ¿eh? A los niños nos gusta mostrar nuestras emociones. Lloramos cuando lo sentimos y también damos abrazos. A las niñas también se nos da bien las matemáticas y el ajedrez. No hay cosas de chicas o de chicos, podemos hacerlo todo. No nos gusta que hablen de la belleza de nuestras madres, hermanas o amigas, o que se comparen. El físico no es su cualidad más importante. Nos interesa conocer el papel de las mujeres en la historia. Las niñas y los niños queremos igualdad. Bueno, mucho gusto, soy Daniela Acevedo Vázquez, maestra de escuela, sobre todo, en Colombia, y también doctoranda en educación. Vengo de la Universidad de Antioquia. Lo que les voy a presentar es una propuesta de investigación que parte de eso que pasa en la cotidianidad, de ese cotidiano en el que se comienzan a interpelar todos estos discursos y esos saberes
que entran a la escuela acerca del género, de lo que es ser hombre o mujer y cómo nos interpelan, ¿cierto? En una escena cotidiana de mi día a día, de pronto llego al aula y pregunto, ¿qué pasa, chicos? Y uno me responde, Emiliano, profe, es que vea que Maxi quiere ser novio de todas las niñas. Maximiliano, mentiras, profe, es que Emiliano dice que eso es porque está enamorado de Sofía y tiene rabia porque ella me trajo esta carta. ¿Qué tal si me explican mejor para poder entenderles? Les dije. Yo no estoy enamorada de Sofía, solo quería ser su amigo, pero ya no, porque mi papá me dijo que mejor tuviera amiguitas serias y juiciosas, no como Sofía, que engaña a sus novios y está con todos a la vez. Dice María Ángel, sí, profe, Sofía me dijo que ella era novia de Max y también de Emiliano. Está como la esposa de mi tío que tiene como 5 novios. Eso que ella alegaba, que eran amigos. Por eso él le dijo que era una perra. La empujó y la echó de la casa. María Ángel, ¿y tú qué piensas de eso? Ah, profe, se lo buscó, es que las mujeres tienen que estar con un solo novio, es que mi mamita decía que era muy relajada porque se mantenía estudiando y además no le tenía la comida lista a mi tío cuando llegaba a trabajar, que ni la ropa se la arreglaba y la habitación se la mantenía desordenada, que era mejor que se buscara una mujer de casa. Profe, mentiras, es que todos dicen eso porque Emiliano me trae flores y chocolatinas, pero yo no soy novia de él ni de Maxi, le di la carta porque es mi amigo, entonces a él ¿por qué si no le dicen nada? Sabiendo que me dice que quiere ser mi novio, pero también le dice a Jimena, Valeria y a la otra niña de segundo. Tomás, profe, es que ¿qué tiene? Mi amigo Maxi puede tener las novias que quiera. Mi hermano me dice que los hombres tenemos derecho a 7 mujeres y él ya va como en 6. Pero eso que en las niñas se ve muy feo. No, profe, eso no es verdad. Yo solo quería ser amigo de ellas. Comienza a llorar. Ah, ya va a llorar, qué loca. Sea fuerte, Maxi, sea como mi papá que me dice que los hombres no lloramos, que si lo hacemos parecemos unas niñas. Y todos comienzan a gritar en coro. ¡Ja! Maxi es una niña, Maxi es una niña. Vamos a parar los comentarios. Sofía y Maxi ya lo han dejado claro, han querido ser amigos. Así que vamos a respetarnos todos. Y como ahora tenemos que hacer la visita al museo, esta conversación la vamos a dejar para la próxima clase en el picnic literario. Les voy a traer un libro sorpresa y para eso van a apuntar todos la tarea. Esta es la tarea. Dibujo un niño y una niña y debajo de cada uno escribo qué es ser niño y niña y qué cosas puede hacer o debe hacer. Un ejemplo de Emiliano de 7 años. El niño elige un color, azul porque es el color de los niños, rosa porque es el color de las niñas. Cómo deben vestirse, los elementos que le atribuye a cada uno y de ahí lo que se les permite y no les permite. A los niños no se les da un maquillaje porque ellos no necesitan pintarse y a las niñas no se les da un coche porque los que manejan son los niños, por poner solo un ejemplo. El niño le atribuye estas cualidades, fuerte, deportista, guapo, y a la niña, débiles, lloran y son para tener bebés. Bueno, este es el escenario que contextualiza la propuesta de investigación. Creo que ustedes podrán ver muchos elementos de los cuales podríamos problematizar. Yo solamente quiero hacer hincapié en algunos que yo logré identificar. Hay unos vínculos entre hombres y mujeres que solamente están normalizados desde el noviazgo y les cuesta a los niños y niñas entender que también puede ser desde la amistad. Hay asuntos ahí que se normalizan o naturalizan estereotipos de lo que es el ideal del hombre o de la mujer, y se validan de unas conductas de maltrato, ¿cierto? Unas validaciones a esas conductas de maltrato por esos cánones que no se cumplen. Hay unas rivalidades que también son como entre las mujeres, que son como producto de esos mecanismos de sujeción a partir de los cuales opera el sistema patriarcal como ese dispositivo de poder, y también hay preguntas sobre la sororidad entre mujeres que quedan ahí como muy cuestionadas. Una legitimación de esos privilegios de los hombres y esas cohibiciones a las mujeres y unos lugares comunes en esos efectos performativos del lenguaje. Entonces, esta autorización y esta reproducción de estos arquetipos de género restrictivos ha hecho que esos ideales de feminidad y masculinidad en la cotidianidad, en esos discursos que entran a la escuela, queden naturalizados y generen unas validaciones y unas habilitaciones que son bastante cuestionantes. Se simplifican, se reducen y se niegan las posibilidades diversas de ser hombre o mujer, o esas
maneras plurales de podernos constituir desde nuestra condición humana. Entonces son unos efectos nocivos a esos posicionamientos frente al mundo que tienen los niños y las niñas. Con la propuesta, parte pues, de una institución educativa en Medellín, lo que queremos es generar procesos de construcción en la escuela. Creemos que la escuela y los maestros que la hacemos posible tenemos un compromiso político con esta problemática, por lo que nos sumamos desde esta apuesta de investigación a los esfuerzos por gestar propuestas preventivas que aborden en terreno la inclusión de una perspectiva de género en la educación escolar, que precise y acompañe otras maneras posibles de ser y de relacionarnos, por lo menos más sanas, solidarias, libres, democráticas, emancipadoras y humanas. Esta es la pregunta entonces que acompaña nuestra propuesta. ¿Cómo puede la escuela acompañar esos procesos de construcción y construcción de otras masculinidades y feminidades posibles? Un poco hacia esa línea es lo que estamos buscando. Este es el objetivo general. Yo creo pues ustedes ya podrán acompañar desde ahí la lectura. El objetivo específico, queremos identificar esos arquetipos de hombre y mujer que reproducen los niños y niñas y los jóvenes en las interacciones y relaciones y situaciones cotidianas de esa vida en la escuela. Entonces acá hay una pregunta también por ese currículo oculto en el que también estamos pues inmersos cotidianamente. Generar a través de la literatura infantil y juvenil y a través del arte escenarios formativos en los que se despierten sensibilidades y cuestionamientos acerca de la normalización de arquetipos restrictivos del ser hombre y mujer y se promueva la deconstrucción de los mismos. Y además con esto proponer alternativas pedagógicas que contribuyan a la inclusión de una perspectiva de género en la educación escolar, desde reconstrucciones curriculares y didácticas. Este es un esfuerzo, bueno, queremos con esa propuesta sumar esfuerzos a esa pregunta que quedó pendiente en las jornadas de la mañana sobre cuál es el lugar de la escuela. Hemos discutido bastante sobre cuál es el lugar de la universidad, pero no podemos trabajar como islas. Yo soy investigadora, vivo en la academia, me gusta, tengo una pasión, pero también soy maestra de escuela y ese esfuerzo que hacemos desde la universidad por pensarnos estas otras maneras, también tenemos que aterrizarlo a la escuela y es un asunto que no puede quedar solo a la sensibilidad de quienes tenemos esas preguntas por estos asuntos, porque diremos, bueno, no todos los maestros se lo preguntarán y no tienen por qué, ¿cierto? Pero que sí es necesario elaborar marcos de comprensión común donde estos asuntos nos toquen. Y si los maestros o maestras no iniciamos esos procesos de construcción, entonces no vamos a tener esa escucha atenta para estas situaciones del cotidiano donde los niños y las niñas nos están entonces interpelando. Como es un minuto, sobre referentes conceptuales, a lo mejor ustedes ya tienen mucho de qué conversarnos al respecto. La metodología genera, o más que todo estamos generando asuntos desde las narrativas, porque queremos desde las narrativas con los niños poder generar esas otras maneras de construir performativamente esos otros referentes. Y creemos que estos son espacios donde se puede generar, cómo construir otras narrativas posibles con ellos desde sus lenguajes y por tanto otros efectos performativos de estos mismos lenguajes y discursos. De manera muy rápida algunas recomendaciones y un poco de lo que hemos hecho en la escuela. Fueron algunos asuntos que hicimos a partir de grupos de discusión donde generamos desde la literatura, discusiones y problematizaciones acerca del lugar del cuerpo, acerca del lugar de esas otras masculinidades y de cómo esto genera interpelaciones a esos discursos cotidianos de los niños y las niñas. Muchas gracias. Para seguir pensando, quería recomendarles, si alguno lo ha visto, si no lo podríamos conversar más adelante, Las máscaras con las que vivimos, un documental en el que también nos muestran cómo los niños, niñas y jóvenes están en ese proceso de confrontarse con esos arquetipos que van interiorizando. Muchas gracias. Vale, pues yo soy Judy Gallar y os voy a hablar de un proyecto que se está llevando a cabo desde esta facultad por segundo año consecutivo y que básicamente consiste en un proyecto de aprendizaje-servicio cuya temática central está centrada en
la prevención del sexismo en distintos contextos educativos. Para los que no lo sepáis, un aprendizaje servicio o APS básicamente consiste en aprender a hacer algo al tiempo que se atiende una necesidad social concreta y se cumple con un servicio a la comunidad. En este caso, el APS no se trata en ningún sentido de una suerte de voluntariado, sino que ambas partes, la que ofrece el servicio y la que lo recibe, se retroalimentan. Es decir, en este caso concreto, las personas que ofrecen el servicio son estudiantes de la universidad, entonces ellos aprenden cosas relacionadas con sus carreras y pues la otra parte se beneficia de ese servicio. Es por ello que la filosofía del APS lo que busca es reconciliar la dimensión cognitiva con la ética de la persona y su pedagogía se centra en vincular una educación de calidad con la inclusión social. Por ello, el APS puede ser considerado como una estrategia de desarrollo comunitario que lo que busca es fomentar el capital social. En el equipo del proyecto se encuentran profesoras de 2 departamentos de esta universidad, uno sería el de investigación y psicología y otro el de estudios educativos, y luego también pues estamos integradas en el equipo algunas estudiantes de la Complutense, entre las que me encuentro yo. Luego también, como he dicho antes, los que llevan a cabo los talleres y el servicio son estudiantes de la universidad que pues están matriculados en carreras de maestro en educación primaria, educación social y pedagogía. Y es por ello que en la base de la pirámide de las entidades participantes estaría la oficina del APS, seguida de la Facultad de Educación, donde se incorporarían estos alumnos que ofrecen los talleres, y finalmente los centros educativos en los que los imparten. La temática central busca la prevención del sexismo, pero también se busca atender otro tipo de cuestiones, como puede ser pues, la diversidad afectivo-sexual, los estereotipos de género. Y también es importante recalcar que los talleres no solamente se llevan a cabo en coles o en institutos, sino que también se implementan pues, en otro tipo de contextos educativos, como pueden ser centros para adultos, asociaciones, se trabaja también con gente con discapacidad. Entonces, evidentemente, el taller se va a elaborar en base a las personas a las que se vaya a ofrecer. El objetivo general del servicio, pues básicamente lo que busca es invitar a la reflexión a las personas receptoras en torno a cuestiones relacionadas con el sexismo y los roles de género que imperan en la sociedad. Los objetivos del servicio también buscan vincularse con los objetivos del desarrollo sostenible, como la educación de calidad, intentar acercarnos a la igualdad de género, tratar de reducir las desigualdades y generar alianzas entre diversas instituciones para alcanzar estos objetivos. Los objetivos de aprendizaje para el alumnado que ofrece el servicio o el taller, pues básicamente responde a las competencias generales y transversales de sus carreras. El proyecto se desarrolla en 7 fases. En primer lugar, las profesoras que conforman el equipo, a través de sus clases, lo que hacen es dar a conocer el proyecto a los alumnos. Los alumnos que estén interesados en el proyecto y en participar, pues son invitados a un seminario inicial en el que se les presenta la propuesta. Posteriormente son ellos quienes en pareja tratan de buscar un centro, contactar con él y demás, elaboran el taller, lo confeccionan ellos mismos y posteriormente van al centro, en parejas como he dicho antes, y lo aplican en 2 sesiones. Esto es porque lo que no se quería era que para el público pues fuera como algo así de puntual, de no tiene la más mínima trascendencia y demás, por eso se pensó que a lo mejor lo más óptimo era ofrecer 2 sesiones para que de alguna manera calara más, ¿no? Posteriormente se lleva a cabo una evaluación de la experiencia, tanto con el alumnado que ha ofrecido el taller como por las personas que lo han disfrutado. Y finalmente, este alumnado pues, elabora un informe final que básicamente consiste en un cuaderno de campo con una pequeña reflexión personal. Esta sería la evaluación cualitativa de los estudiantes que llevan a cabo los talleres. También se someten a una evaluación cuantitativa que básicamente consiste en responder a un formulario para que el equipo pues, pueda evaluar el proyecto como tal y la experiencia. Y a las personas receptoras también se les pide una pequeña valoración cualitativa, pues al final de los talleres se les pregunta que cómo se han sentido, qué tal les ha parecido la experiencia, si consideran que lo que se trata es importante o no.
etc. El año pasado participaron 65 estudiantes de los grados de Educación Primaria y Educación Social y los talleres se llevaron a cabo en 32 instituciones distintas. En general, la evaluación, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, ha resultado ser bastante positiva. Los alumnos la interpretan como una experiencia que les resulta interesante, que les motiva, etc. En los cuestionarios pues, destacaban que el aprendizaje les había resultado útil no solamente para su formación profesional, sino también para la personal. También decían que consideraban que habían adquirido mayores responsabilidades para su desempeño profesional y en general pues, el ambiente lo notaban bastante positivo, se sentían comprometidos, motivados, sentían que estaban aportando algo. De la evaluación también se han sacado determinados aspectos que se están intentando mejorar este año. Por ejemplo, el año pasado los alumnos decían que echaban en falta un poco más de formación. Pues eso este año se ha intentado paliar ofreciéndoles pequeñas píldoras formativas en cuanto a pues, estereotipos de género, cómo crear talleres con perspectiva de género, cuestiones de educación desde la perspectiva de género, etc. También echaban un poco más en falta que los propios educadores de los centros donde iban a ofrecer los talleres, pues de alguna manera les apoyaran y les intentaran ayudar un poco más. Y este año también se va a intentar que la evaluación no solamente se lleve a cabo por parte de las personas que ofrecen el taller y las que lo reciben, sino que también las profesoras que forman parte del equipo de la APS, pues ellas también van a evaluar la experiencia, porque al fin y al cabo son las que están ahí detrás de todo lo que se hace, supervisando todo el proceso y demás. Entonces, a nivel general, pues las conclusiones que se extraen de esta propuesta de APS es que se trata de una experiencia de aprendizaje muy positiva, tanto para el alumnado como para el profesorado, como para los receptores. Lo consideran que es un aprendizaje significativo y activo, que los motiva, que hace que se impliquen en el proceso, etc. También consideran que la temática es de gran relevancia social y lo que observamos principalmente es que cada vez hay un mayor interés de participación, porque este año actualmente están participando más de 130 personas, es decir, se ha duplicado el número de participantes con respecto al año anterior. Entonces ya para concluir, pues os queríamos dejar aquí unas imágenes de algunas de las actividades y demás que llevaron a cabo estos alumnos el año pasado. Y ya Irene, no sé si quieres añadir algo más. Yo creo que lo has explicado muy bien, Judith. Hay imágenes de distintas actividades. Pues como ha comentado Judith, los centros eran muy diversos, con lo cual había pues gente en asociaciones incluso de personas de la tercera edad, o sea, había de todo, en todo tipo de contextos, con distintos tipos de materiales. Destacar que las intervenciones las diseñan nuestros estudiantes, les proporcionamos digamos una recopilación de actividades que hay ya propuestas online, muchísimas, pero al final ellas las adaptan y las diseñan y bueno, tenemos esa pequeña supervisión, pero bueno, el proceso la verdad es que está resultando muy interesante. Muchas gracias, Judith. Yo creo que... Mi nombre es Alberto González. Os vengo a presentar la guía para el profesorado 12 razones para educar las masculinidades en educación física. Aunque vengo de representante, pero es una guía que hicimos de manera conjunta entre la profesora Marta Arévalo de la Universidad de Alcalá y la profesora María José Camacho Miñano de esta misma universidad, y que nace de una beca de iniciación a la investigación como producto final, y que bueno, pues gracias también a la unidad de igualdad de la Universidad de Alcalá pues pudimos verlo en formato digital, pero pudimos verlo de alguna manera tangible. Voy a seguir en esta ruta, ¿no? En esta presentación, tres pasos sencillos. Simplemente el entender el por qué es importante trabajar las masculinidades desde la educación física. Para una pequeña fundamentación, pero es más que entendáis, ¿no?, de dónde nace esta guía, de esa investigación que se realiza entre
octubre del 2016 y junio del 2017, y cómo llegamos a encontrar la necesidad de crear una guía de buenas prácticas, y por último, pues esa guía. ¿Por qué trabajar específicamente desde las masculinidades en las clases de educación física? Había pensado en decir, vamos a cerrar los ojos, sí, pero también pensando un poquito las horas que son, igual nos quedamos un poco dormidos, pero sí que me gustaría que, pues, que trajésemos a la mente pues, nuestras clases de educación física, ¿no? Y que traigamos a la mente, pues, o si lo hemos vivido en nuestras carnes o si lo hemos visto, pues de compañeros que igual se quedaban siempre apartados porque, bueno, pues porque no eran buenos motrizmente, y entonces, pues, ¿para qué me voy a exponer delante? Igual porque no me gustaba, íbamos a hacer fútbol y no me gustaba el fútbol y no quería, incluso me olvidaba el chándal, ¿para qué? ¿No? Si esto no viene conmigo. ¿En qué marco, ¿no? o qué nos permite trabajar desde aquí? Bueno, pues el sistema educativo se enfrenta a una serie de retos y desafíos muy importantes, ¿no? que es cómo implementamos esos objetivos de desarrollo sostenible, y en concreto, ¿no? Cojo ese objetivo 5 de igualdad de género, y pues este año, bueno, sobre todo, pues bueno, ya materializado aquí en el decreto de la Comunidad de Madrid, pero como la LOMLOE ya hace factible esa necesidad y un eje vertebral, ¿no? El trabajar desde la igualdad de género, ¿no? Desde los propios objetivos de etapa en secundaria, el objetivo D ya habla de eso, ¿no? De ese trabajar desde el respeto a la diversidad, desde evitar aspectos machistas, el sexismo, ¿vale? Y en la educación física también, ¿no? Como hoy desde uno de los propios bloques tenemos un apartado de saberes que es deporte y género, ¿no? El revisar el deporte espectáculo, ¿no? Cómo impacta, ¿no? en la cultura de la sociedad. Porque tenemos que ser conscientes que el deporte va a impactar directamente en la educación física, porque en la educación física se van a reproducir esos patrones heteronormativos que vemos reflejados, que hoy vemos muy reflejados en el propio deporte espectáculo. Y hablo siempre, pero el fútbol es el deporte magnánimo en esto, ¿no? El que más refleja esos patrones y sobre todo el que refleja esa masculinidad hegemónica y sus características. Por tanto, desde la educación física vamos a poder tener una doble oportunidad, desde lo corporal, y es uno, rechazar y eliminar todas aquellas actitudes y comportamientos negativos derivados de la masculinidad hegemónica, pues es decir, la agresividad, la dominancia, el sexismo, y revalorizar aquellos valores y modelos igualitarios, ¿no? Que favorece la construcción de una masculinidad libre e inclusiva, ¿no? Es decir, el dar a nuestro alumnado modelos, pero modelos de comportamiento, modelos de deportistas que representen esa diversidad. Esto va a ser voy a pasar un poco rápido, pero quería también para que se entendiese un poco de dónde nace y en dónde se fundamenta, y es en una investigación cualitativa basada en teoría fundamentada, analizando programas y estrategias, ¿vale? A través de una muestra que nosotros establecimos de masculinidades en el ámbito educativo, en concreto en la educación física. La idea inicial era analizar programas que trabajasen las masculinidades en educación física. El problema es que de todos los ítems que nosotros pusimos, pues únicamente 2 de 27 podrían cumplir, que no. Entonces dijimos, vale, lo que sí encontramos son muchas estrategias que podemos implementar, y a partir de las estrategias, es decir, y de la búsqueda y utilizar esa bola de nieve con los propios artículos, pues pudimos clasificar y llegamos a una conclusión. Es una conclusión general, ¿no? de todo, pero que los elementos determinantes que reproducen una masculinidad hegemónica parada en el discurso de las clases de educación física son los comportamientos, en este caso los comportamientos entre los alumnos, y entre los alumnos en este caso, el profesorado, cómo reproduce esa masculinidad, esas características de la masculinidad hegemónica, y el propio lenguaje que utilizamos el profesorado con el alumnado y viceversa.
los ámbitos de actuación, ¿no? Esas estrategias, ¿dónde se iban a encontrar? Pues encontramos 4 focos fuertes. Uno es las relaciones entre el propio alumnado, el propio contenido, cómo nos invita, en este caso, pues, todo el contenido de la educación física relacionado con deportes, más el deporte que es fútbol, baloncesto, es decir, los deportes que tienen más peso, cómo lo reproducen, el cómo damos esos contenidos y que eso está presente, cómo hacemos los agrupamientos, a quién usamos de demostración, en qué, cómo nos dirigimos, y en la relación que tiene el profesor con el alumnado. De aquí nace esta guía, que tiene 3 objetivos. Ayudar a construir a los chicos su identidad masculina desde la educación física y desde lo corporal, es decir, aprovechando cómo el impacto que también tiene la construcción de su identidad desde el cómo me muevo, el qué deportes practico y el cómo puedo, sobre todo en la edad de educación secundaria, donde es el momento de explosión y de experimentar y de descubrir, proporcionar herramientas al profesorado, que es muy importante, porque es el que va a estar ahí con el alumnado y que muchas veces, y como hemos dicho, va a reproducir esas características y sobre todo en un espacio que es la escuela, que también lo reproduce, porque los espacios al final están sexualizados, y que permita estas herramientas visibilizar y valorar la diversidad de masculinidades y feminidades, porque el impacto no va a ser sobre las masculinidades, sino también sobre las feminidades, ¿no? Porque traigamos a la mente, pues, la chica que juega al fútbol, ¿no? Es decir, cómo en ese ambiente todavía se genera ese rechazo, se manda mensajes, ¿no?, de marimacho, por ejemplo, como un ejemplo claro. Y hace reflexionar al profesorado sobre la responsabilidad que tiene, ¿no?, para empoderar y visibilizar aquellas masculinidades y feminidades oprimidas. ¿Sobre qué ejes metodológicos se trabaja dentro de la guía y se proponen las prácticas? Pues muy importante, sobre una pedagogía crítica y transformadora, y que antes nos hablaba nuestra compañera también en la presentación, ¿no?, de la importancia de tirar esas ideas y creencias que tiene el alumnado y que tiene el profesorado para construir desde el propio análisis crítico, y como una herramienta muy importante va a ser la narrativa, que es lo que ahora diré que la propia guía utiliza, ¿no? Una historia que puede ser desde mi propio aula o una historia ficticia en la que tenga que revisar esas creencias y esas ideas. Una pedagogía reflexiva, y esto lo vamos a llevar en la educación física desde el propio pensar con el cuerpo, como desde reproducir imágenes que nos lleven a poner en contexto situaciones en las que, pues, hay una vulnerabilidad, y cómo lo reproduzco con el cuerpo, cómo me siento, cómo mi cuerpo se tensa, se relaja, es decir, utilizar la base mínima de las personas, ¿no? Una pedagogía emocional, porque es importante, y sobre todo en esta parte en el que la masculinidad hegemónica, ¿no?, rechaza toda expresión de las emociones, que rechaza que el alumno, que el chico pueda sentir, pueda expresar esas emociones, pues les demos esas herramientas. ¿Para qué? Para que haya asertividad, para que sobre todo haya una empatía entre ellos, sepa cómo se siente y también cuente cómo me siente. Un enfoque transversal, porque esto no es una cosa que tenga que trabajar solo en educación física o que podamos trabajar únicamente, sino que podemos trabajar, y más ahora que se invita a ello y que la nueva ley también, pues, nos propone eso, que es el trabajar más desde la transversalidad y el enfoque inclusivo de género, hablando de que no solo vamos a trabajar para visibilizar esas masculinidades, sino también vamos a ayudar a visibilizar esas feminidades. Vale. Sí. Entonces, nada, la estructura, para que veáis, pues son 12 razones, que son situaciones reales que se dan en las clases de educación física, y que
son situaciones que reflejan esa masculinidad hegemónica y reproducen el discurso, ¿no? Pues un poco para que veáis los nombres de cómo llevan a momentos concretos de las clases. La estructura que sigue es de una narrativa, es decir, una historia de la situación, unos objetivos, unas estrategias generales, y luego tenemos actividades para realizar con el alumnado y un pequeño apartado de reflexión, pero eso es una reflexión para el propio profesorado. Para que veáis un ejemplo de la propia, pues de cómo es la razón, con la pequeña historia narrativa que nos cuenta y nos pone en contexto, el objetivo, las estrategias, unas actividades que están conectadas con las propias estrategias, como en este caso pues el breakdance, con introducir trabajo de expresión corporal de manera progresiva. Bueno, vamos a utilizar el breakdance, que es una danza urbana que no pueden asociarla tanto, ¿no? a darle que decir, no, la danza es femenina, pues no la van a poder asociar tanto, y termino, y el pequeño apartado para la reflexión. Y al final el fin último es este, ¿no? el utilizar realmente el poder transformador de la educación física hacia trabajo desde las masculinidades, trabajo desde la construcción libre de la identidad corporal, poniendo opresores y oprimidos frente a frente, y que lo que queremos alcanzar es eso, ¿no? La justicia social, minando la masculinidad hegemónica para conseguir una igualdad real. Y ya estaría. Vale. Bueno, pues yo soy Alicia Bernardos, iba a venir acompañada de una compañera que se llama Laura, que le ha coincidido con las juntas de evaluación y así que no ha podido ser. Entonces, bueno, nosotras veníamos a presentar un material que hicimos para el Reina Sofía, llamado Escuela Diversa, reflexiones y recursos para la ruptura de la normatividad de género en educación. Es un material que está en PDF, en castellano y en inglés, colgado en la página del Reina, y bueno, se nos encargó un poco para unificar, como hacer un recurso que de alguna forma integrara distintas propuestas, en primer lugar, pues para favorecer el que la escuela fuera un contexto en el que las posibilidades de expresión de género fueran diversas, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues para que también fuera un espacio crítico con toda la desigualdad y la violencia que acarrea la normatividad asociada al género, perdón. Bueno, entonces nuestro punto de partida era un poco estas tres cuestiones. En primer lugar, la consideración de que la presión de las normas de género afectan de alguna forma a todos los perfiles del alumnado. Nosotras no queríamos pensar en acciones educativas dirigidas a un alumnado concreto, acciones educativas para las chicas o acciones educativas para masculinidades, tal, sino que fuera una propuesta que de alguna forma aglutinara tipos de propuestas que podrían favorecer a cualquier tipo de alumnado, a cualquier perfil. También pensábamos que un punto de partida importante era la diversidad que nos encontramos en nuestros centros educativos. Las dos somos profesoras de secundaria, en cuanto a identidades y expresiones de género. Creemos que estamos en un momento especialmente interesante en este sentido y queríamos aprovechar este interés, ¿no?, de esta diversidad. Y por último, nosotras constatamos en nuestra experiencia diaria y también, bueno, pues porque así aparece reflejado en la investigación, el hecho de que la desigualdad, la presión de grupo y la violencia sigue existiendo en los centros educativos. Bueno, creemos que es muy importante cuando se hacen propuestas educativas relacionadas con el género y la sexualidad, el tener claro que el marco de referencia son los derechos humanos, porque es una cuestión, como todas y todos sabéis, en las que entran muchas veces cuestiones culturales, ideológicas, que hacen un poco como tambalearse este marco, que yo creo que es un marco compartido, común y mínimo para funcionar. Entonces, nosotras pensamos que en educación es fundamental volver a este marco de los derechos humanos como un mínimo sobre el cual construir cualquier tipo de propuesta.
un mínimo de alguna forma incuestionable, ¿no? En la cita que aparece aquí, donde existan tensiones entre las actitudes culturales y los derechos humanos universales, los derechos humanos deben prevalecer, ¿no? Y entonces esto como argumento frente a bueno, pues las distintas opiniones o las distintas posiciones que puede haber respecto a la temática. Después también existe una legislación que nos respalda. En nuestro Estado estaría la LOMLOE, que es una legislación que sí que marca una obligación de desarrollar acciones relacionadas con el género y la sexualidad en los centros, y en la Comunidad de Madrid también hay 2 leyes que sirven como base para todas estas acciones. No solo amparan las propuestas, sino que obligan a actuar en este sentido, ¿no? Y es importante como tenerlo claro para cuando se trabaja en un centro educativo no pensar que estás expuesta de alguna forma a, bueno, pues las distintas opiniones, por ejemplo, de las familias, porque en realidad tenemos una legislación que nos obliga a funcionar de una determinada manera. En tercer lugar, nos parecía muy importante hacer una propuesta relacionada con género y sexualidad porque la investigación destaca que se están dando unas polarizaciones en las distintas culturas y discursos de género adolescentes. Es decir, está existiendo por un lado un grupo de personas adolescentes con unas visiones muy flexibles, muy contrarias a lo estereotípico, con una visión muy abierta, muy partidarios de la fluidez, ¿no?, en las expresiones, de la diversidad, y luego otros planteamientos que están volviendo a recuperar como una visión muy tradicional, muy basada, ¿no?, en estos planteamientos de chicos, chicas, muy marcados por la rigidez. Pensando en el tema de la polarización, que nos parece que es preocupante, porque es algo que observamos todo el día en nuestros centros educativos, nos fijamos en esta tipología que hizo el Barómetro de Juventud y Género y vemos que hay un 44% de la población que entran en una categoría que llamaban conscientes y equitativas, ¿no?, porque son un grupo de personas que mayoritariamente rechazan los estereotipos, tienden a la equidad en las relaciones y tienen bastante conciencia de desigualdad. Pero después nos encontramos un 39% aproximadamente de personas jóvenes que entrarían en la categoría de tradicionales y sexistas, que aceptan planteamientos estereotipados, defienden roles tradicionales y niegan la desigualdad. Y un grupo de alrededor de un 17% que lo llaman estas autoras negacionistas conservadores, que rechazan las diferencias estereotipadas, pero tienen algunas ideas de pareja bastante estereotipadas. Sería un perfil como más contradictorio, que se dice mixto, ¿no?, que niegan mucho, sobre todo el tema de que la desigualdad siga existiendo, ¿no? Es importante destacar que la distribución por sexos no es igual en las tipologías. En la consciente y equitativa la mayor parte son chicas, en la tradicional y sexista la mayor parte son chicos. Además existen como indicadores de cambio entre estos barómetros de juventud y género de la FAD, entre la encuesta que se hizo en 2017 y la encuesta que se hizo en 2021, que también indican esta tendencia a la polarización. Por ejemplo, en 2017 las mujeres que se consideraban feministas pasan del 46,1 al 67,1 en 2021, pero los hombres se reducen del 23,6 al... aumenta también, perdón, aquí, o sea, en este factor no se reduce, en los demás sí, pero se viene reduciendo desde 2019. Pero, por ejemplo, en el tema de la violencia de género, es un problema social muy grave, sí que existe una reducción. Las chicas del 72,4 al 74,2 y los chicos del 54,2 al 50%, por ejemplo. Bueno, entonces la propuesta que hacíamos en este material es una pedagogía crítica como marco de la escuela en general, organizándolo en 3 grandes líneas. En primer lugar, introducir una pedagogía crítica de género en toda la organización de centro. En segundo lugar, dar importancia a la visibilización de perfiles pues, menos hegemónicos y más minoritarios. Y en tercer lugar, el dar importancia a lo que es la intervención en el aula, en forma de talleres. En primer lugar, en la organización general de la escuela, cómo organizamos el centro educativo poniendo en el centro esta cuestión. Entonces, en
el primer punto, el arranque, tiene que ser siempre un grupo de personas, y este grupo de personas pues lo pueden hacer de forma voluntaria, fuera de sus horas de trabajo, pues porque son personas militantes que piensan que esto es fundamental. Pero como hemos visto, en realidad hay una normativa que nos obliga a desarrollar este tipo de acciones, con lo cual no debería depender de la voluntariedad del profesorado, sino que debería estar metido como una parte de la estructura del centro, ¿no? Entonces, una posible solución para este tema de que nadie se ocupe de estas cuestiones en los institutos, pero que sean unas cuestiones de las que hay que ocuparse, es, por ejemplo, los seminarios de trabajo o los grupos de formación en centros. Es una forma de organizar un grupo de personas que tienen puntos de créditos de formación, que es algo que los profesores siempre necesitamos, ¿no? Pero que pueden hacer un trabajo adaptado al contexto, es decir, funcionar de una forma contextualizada, pues, por ejemplo, para sacar adelante un plan pues para su propio centro que responda a las características. En segundo lugar, nosotras pensamos que no puede haber un maletín que sea una especie como de caja de herramientas para cualquier situación, sino que siempre hay que diseñar un proyecto basado en las características de cada contexto. Laura y yo trabajamos en 2 institutos diferentes, yo en la zona sur de Madrid y ella en la zona norte, y el tipo de alumnado al que respondemos, el tipo de problemáticas que nos encontramos y el tipo de ideas que se nos ocurren para solucionar esas problemáticas son totalmente diferentes, porque realmente no hay mucho en lo que se pueda confluir en los institutos tan distintos. Entonces creemos que hacer un diagnóstico participativo sería fundamental. Y en tercer lugar, el tema de las estructuras de escucha. Si queremos hacer un plan sensible y que responda a las necesidades del alumnado, al alumnado hay que escucharle. Y escucharle no es de repente un día decir qué es lo que necesitáis, sino que consideramos que es importante que haya estructuras permanentes de escucha dentro de los centros educativos y que sean estructuras que estén ahí siempre receptivas a todas las voces. Hay algunas formas de escuchar al alumnado que sobre todo dan voz a las personas que ya la tienen. Por ejemplo, las asambleas de clase. Cuando haces asambleas de clase normalmente hablan las personas que suelen hablar y se suelen escuchar los discursos más hegemónicos. Si justo estamos hablando de una cuestión en la que nos interesan los discursos minoritarios o más silenciados, es importante plantear otro tipo de formas de escucha que permitan hablar a aquellas personas que normalmente no se atreven porque lo que dicen es difícil de decir o no se entiende en su contexto o bueno. También nos parece muy importante facilitar las alianzas y los vínculos entre el alumnado y que esto sea una forma de trabajo como mínima en el centro, porque las alianzas y los vínculos favorecen la comunicación entre distintos perfiles discursivos y porque fomentan de alguna forma pues, toda la ética del cuidado, que es una cuestión fundamental en el tema de las masculinidades. La gestión de conflictos atendiendo a los ejes de privilegio-opresión. Muchas veces los conflictos se gestionan en los centros educativos simplemente en forma de víctima y ¿no? Persona que causa el problema y persona que recibe el problema, y no se atiende tanto a estas cuestiones de género, sexualidad, que muchas veces están en el fondo, están en el centro de ese conflicto, pero que no se sacan, ¿no? Entonces creemos que es fundamental tener en cuenta estas cuestiones. Y por último, no presuponer el binarismo, la heterosexualidad, la familia normativa y otros mandatos de género. Por ejemplo, cuando hacemos una ficha a principio de curso, el plantear padre, madre como una forma de identificación de tu familia, ¿no? Que ya de alguna forma delimita el tipo de familia que tienes, o presuponer que todos nuestros alumnos y alumnas son heterosexuales y entonces que todas las relaciones que se producen allí son heterosexuales, o que todos nuestros alumnos y alumnas se van a sentir cómodos en los vestuarios de chicos y de chicas, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, hacer fórmulas que permitan, que den como planteamiento básico, no presupongan ese binarismo, esa heterosexualidad y esa familia normativa. Por ejemplo, algo sencillo es cuando se pregunta sobre las familias, dejar espacios abiertos, o cuando se pregunta sobre el género, nosotras pensamos siempre que no es imprescindible, mejor no preguntar por el género, pero cuando sea necesario, pues siempre dejar otra posibilidad, ¿no? Un minuto, vale. Importante las acciones de visibilización de perfiles minoritarios,
que, bueno, pues se pueden hacer a través de publicaciones, de fanzines, de elementos gráficos que de alguna forma aparezcan en el centro y figuren, ¿no? Nosotras pensamos que es muy importante que esa visibilización explicite de alguna forma la cultura de género y sexualidad que se tiene en el instituto. Creemos que si esa cultura de género no se hace explícita, lo que de alguna forma se sobreentiende es que lo que se maneja en ese centro es lo normativo. Entonces, en muchos centros educativos le dicen, no, si aquí no hay ningún problema, si aquí nunca pasa nada, porque aquí respetamos todas las opciones, pero si tú no haces explícita esa cultura de centro, pues de alguna forma los perfiles minoritarios se van a ver apabullados, ¿no? Y por último, la intervención en el aula. Entonces, bueno, me centro solo, porque no queda tiempo, en el tema de los talleres, que es como lo que se suele hacer en los centros educativos, ¿no? Viene una organización, llega al centro, hace un taller y se va. Entonces, nuestra propuesta es hacer un diseño de talleres un poco diferente. Está bien que colaboren entidades locales que nos pueden aportar pues, toda su experiencia y su conocimiento como pues, activistas y también como educadores, pero pensamos que esos talleres tienen que ser diseñados de forma contextual, pensamos que tienen que ser codiseñados por el alumnado, que es fundamental que el alumnado participe en el diseño de talleres porque son expertos y expertas, saben muchísimo, han hecho todo un proceso de formación en Internet sobre cuestiones de género y sexualidad y esos conocimientos los tienen que poner en juego. Entonces, cuando una persona llega a darles un taller, en realidad muchas de las cosas que están recibiendo son cosas sobre las que ya están formados y formadas y de alguna manera necesitan también mostrar, ¿no? Esos conocimientos. Y luego creemos que es muy importante introducir las metodologías artísticas, porque muchas veces son cuestiones muy sensibles, en las que es difícil exponerse, en las que, como hemos visto, hay perfiles muy diferentes, perfiles que se resisten muchísimo a la intervención, que lo que les va a salir es el rechazo, y entonces muchas veces las herramientas artísticas evitan, de alguna forma, o sea, encuentran otro camino para llegar a todo el alumnado, a que se muestre sin decir demasiado de sí mismos, etcétera. Por ejemplo, el otro día en mi instituto hicimos un taller de spoken word, y entonces vino una persona y entonces a partir de actividades que pusieron muy en juego al cuerpo, tuvieron que moverse mucho, tuvieron que conectar mucho con recuerdos, con emociones y finalmente escribir algo que luego compartían o no compartían. Y realmente lo que salió en ese taller de spoken word fue espectacular y yo creo que muchísimo más revelador que nada que pueda salir de un taller con una metodología más tradicional de yo os cuento que hay distintos géneros más allá de... Entonces, bueno, pues creemos que ese tipo de propuestas, incluyendo perfiles artísticos, incluyendo al alumnado e incluyendo profesorado y también asociaciones locales, puede ser como la gran posibilidad para incluir acciones un poquito más revolucionarias, ¿no?, en esta cuestión de género y sexualidad. Y bueno, nada más, me hubiera gustado desarrollar un poco más esta última parte porque me he ido mucho en la primera, pero gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, soy María y vengo a hablaros del proyecto de investigación que estoy realizando como TFM en el Máster de Estudios de Género de aquí, de la Universidad Complutense. Bueno, es un proyecto en desarrollo, entonces provisionalmente he de decir que lo he llamado Diálogo, Cuidados e Investigación, Acción, Pedagogías Feministas y Decoloniales ante la insuficiencia del enfoque coeducativo, y está siendo tutorizado por Irene Martínez, que es profesora también de esta facultad. Bueno, ¿por qué este proyecto? Pues la verdad que porque me siento profundamente comprometida con la educación. Terminé aquí el año pasado el grado de maestra en educación primaria y actualmente pues estoy haciendo el máster de género y pues como docente y como alumna creo que es realmente necesario que reflexionemos sobre la necesidad de meter el diálogo, los cuidados y la investigación-acción en nuestras relaciones y prácticas educativas. Pero bueno, para entender un poco el porqué esta reflexión mía, os llevo un poco a cómo empecé. Bueno, como sabemos las que estamos aquí en este seminario, vivimos en un sistema patriarcal y añadiría que colonial, capitalista y adultocéntrico. Y bueno, en este sistema al final se rige por el modelo binario jerárquico basado en el género, según el cual todo el mundo queda compartimentado en categorías opuestas y excluyentes, entre las que existe un diferencial de valor.
En este diferencial de valor, todo lo que se categorice como masculino va a quedar privilegiado, se le va a potenciar y demás, frente a lo que queda categorizado como femenino, que va a ser sancionado, discriminado e invisibilizado. En consecuencia, el 1, lo masculino, representa la autoridad, el conocimiento, la agencia y como tal se categoriza, y el otro, lo femenino, pues queda categorizado como pasivo, sin conocimiento, dependiente. Esta relación binaria y jerárquica se aplica a todas las demás relaciones, sobre todo a las educativas, y en este caso, que es el que nos reúne un poco aquí, la relación educativa entre docentes y alumnado. ¿Qué pasa? Que al final los docentes se están categorizando como la autoridad de la edad, del conocimiento, muchas veces también del género, de la raza y demás, frente a la otra edad que va a ser el alumnado. Por lo tanto, de este modo pues, se establece una relación docentes-alumnado que va a reproducir el modelo binario, que va a reproducir el sistema patriarcal, en tanto que es una relación asimétrica y jerárquica. Bien. Esta relación además juega un papel fundamental en la construcción de nuestras identidades, tanto de la construcción de la identidad individual y social, en el caso del alumnado escolar sobre todo, como en el caso de la identidad profesional, aquí con la formación inicial del profesorado. Numerosos estudios actuales, recientes, sobre todo en los últimos 10 años, demuestran al final que el enfoque coeducativo se está quedando corto y que pues que no basta con modificar superficialmente el currículum y que no podemos confiar meramente en la buena voluntad y en el interés de algunos docentes o de algunos centros educativos. Y al final es todo lo que hablábamos esta mañana. Es necesario que revisemos la cultura de la participación, cuál es la función de la universidad, cuál es la función de la escuela y demás. Por ello, pues, creo que es conveniente que nos preguntemos, y de esta pregunta partí yo, si en la formación inicial del profesorado se está reproduciendo este modelo o si por el contrario se está intentando transgredir. Bueno, de esta pregunta es de la que se ha desprendido el objetivo principal de mi TFM y los demás objetivos específicos, que no voy a contar ahora pues todo esto, pero sí que me gustaría un poco que entendieseis como cuál es la lógica que he ido siguiendo yo para pues un poco vertebrar este estudio. Pues en primer lugar, al intentar determinar qué categorías, nociones y valores son los que basan la relación docentes-alumnado y cómo influyen esas en la construcción de la identidad, vi la necesidad de entonces empezar a indagar sobre cómo se está trabajando la coeducación en la facultad y sobre cómo se están introduciendo a lo mejor las aportaciones de las teorías feministas, de las pedagogías contrahegemónicas y demás, lo cual me permitió empezar a vislumbrar un poco pues, facilitadores y resistencias, tanto en docentes como en alumnado, y también reflexionar sobre todo sobre la evolución y el estado actual pues, de la coeducación en España y un poco pues, de la inclusión de la perspectiva de género también en la educación en este país. Entonces, al final, si el enfoque coeducativo estamos viendo que se nos va a quedar insuficiente, debemos reflexionar sobre cómo co-construir y cómo practicar una educación que realmente, y una formación docente que también sea emancipadora y que no siga reproduciendo este modelo, por lo cual creo que es relevante también visibilizar en este estudio pues, saberes y experiencias de pedagogías contrahegemónicas con especial atención a las pedagogías feministas y decoloniales, sobre todo en todo lo que se refiere a relaciones y prácticas educativas. Entonces, bueno, para la elaboración del marco teórico he partido de un estudio bibliográfico que lo que pretende es, un estudio bibliográfico, sobre todo centrándome en pues, saberes más contrahegemónicos, pero que lo que busca es establecer un estado de la cuestión en torno a 3 temas centrales. Como es aquí, en primer lugar, los fundamentos de la relación educativa docentes-alumnado en relación con el patriarcado adultocéntrico, los diálogos, o a veces esa falta también de diálogo que ha existido entre las pedagogías feministas, decoloniales y críticas y todas esas categorías y propuestas que están emergiendo. Y en tercer lugar, pues la evolución y estado actual de la coeducación en España y de la formación docente en temas de igualdad y de género. Partiendo de este marco teórico y de las categorías que han ido emergiendo a partir de la lectura crítica y reflexiva, pues ha planteado un estudio cualitativo sobre la formación inicial del profesorado en cuestiones de igualdad y género en la Facultad de Educación de la Complutense. Para ello, por una parte, voy a recurrir a análisis de documentación, que lo que pretende sobre todo es tener una visión pues, más profunda de cuál es el nivel de implicación, cómo se programa, qué lugar están ocupando ahora mismo
en textos legales, programaciones y demás, pues la igualdad, el género y las pedagogías contrahegemónicas, para lo cual pues estoy analizando tanto textos legales de España y de la Comunidad de Madrid en cuanto a coeducación, educación en igualdad, derechos de la mujer y demás, como planes de estudio de esta facultad, guías docentes y la producción científica del equipo docente investigador de los grados de, perdón, porque se me ha olvidado mencionarlo, de maestro en educación primaria y en educación infantil, así como del máster de formación del profesorado. Esto se combinará con análisis del discurso, que lo que quiero con esto es que tener una visión pues, más profunda de las subjetividades de alumnos y docentes, de cómo se percibe desde aquí, al final acercarme más a la realidad educativa de esta facultad. Y pues para ello voy a recurrir a entrevistas abiertas con profesorado y a grupos focales con exalumnado de la facultad, exalumnado reciente, todo ello apoyado un poco en el método de guía de escucha, y toda esta información posteriormente pues se transcribirá y se codificará en Atlas TI-7 para triangularse y ser analizada. Actualmente pues estoy en fase de desarrollo porque este TFM es del curso 2022-2023, así que totalmente casi a medias. Pero bueno, sí que es verdad pues, que ya hemos acabado más o menos con el estudio bibliográfico, ya estoy acabando un análisis de documentación, ya se están validando entrevistas, entonces sí que estoy empezando a poder vislumbrar hacia dónde apunta este estudio. Así como pues a establecer igual ya más conexiones entre algunas ideas, algunas reflexiones, autoras, aportaciones. Entonces, bueno, ¿hacia dónde está apuntando este estudio? Pues lo que digo, al final, como estudio cualitativo y que intento que además sea feminista, decolonial, demás, todas las fases están abiertas hasta que se muestre lo contrario, con lo cual hasta septiembre no quiero hablar de conclusiones ni de nada. Pero sí que es verdad pues, que por una parte podemos comentar ya que, como decía al principio, si toda relación educativa se está fundando en un modelo binario y jerárquico, se está partiendo de X categorías como la autoridad del conocimiento, la autoridad de la edad, ciertos roles de género también, al final esta relación educativa de esto se desprende que está reproduciendo el modelo. Y lo mismo pasa con la formación docente del profesorado. Si la formación docente reproducimos este modelo, así como algunos mandatos, como puede ser el antidiálogo, que no haya un verdadero diálogo en las aulas, o la primacía que se da a los saberes del norte y eurocéntricos y demás, pues también está condenada a ser reproductora del mismo modelo. Además, teniendo esto en cuenta, merece la pena preguntarse qué ha pasado con la coeducación, que lleva tantos años implementándose en España. Pues como decía, antes de los numerosos estudios previos, que es que además hay bastante producción en ese sentido, revelan que este enfoque se queda insuficiente para alcanzar la igualdad efectiva de hombres y mujeres y de todas las personas en general. Sí que se ve un buen compromiso, pero al final el compromiso se ve que depende de cuestiones como la actitud o el interés, ya sea de pues, la propia docente o del centro en el que trabaja o el proyecto en el que está inserta o lo que sea. Y entonces sí que se ve que hay mucha más predisposición positiva que resistencia. No obstante, lo que sí se ve es que pues, lo que se manifiesta vaya es que faltan estrategias, que faltan conocimientos, que faltan herramientas. Lo que está faltando es una formación del profesorado para introducir estas prácticas y estos saberes. Y pues lo mismo, se ven tantos facilitadores como resistencias, por lo que ahora mismo yo creo que merece la pena centrarse en impulsar esos facilitadores, como puede ser esta predisposición positiva, como puede ser el lugar que ocupará el feminismo en el discurso y demás, y trabajar aquello que vemos que está generando más resistencia, como pueden ser actitudes, como puede ser ese planteamiento de cómo metemos estos contenidos, cómo metemos estos saberes en la formación inicial. Entonces, bueno, así un poco a modo de resumen, porque como digo, esto es un estudio que está en desarrollo, pues nada, sabemos que la cultura que está impregnada de la lógica de dominación patriarcal, la cultura al final se compone de las prácticas y costumbres que llevamos a cabo en nuestro día a día. Por ello, una educación que se base en una relación fundacional y cuyas prácticas sean reproductoras de este sistema que nos oprime a más de la mitad, pues jamás nos va a conseguir liberar. Es por ello que vuelvo un poco a mis preguntas iniciales de por qué diálogo, por qué cuidados, por qué investigación-acción, por qué pedagogías feministas y decoloniales. Pues porque considero necesario que si queremos acabar con este individualismo competitivo, con la violencia, con tanta discriminación, con tanta distribución desigual de tareas, de cuidados y demás, la única manera es
subvertir las prácticas y relaciones educativas. O sea, solo si acompañamos los avances que estamos consiguiendo en legislación, en activismo, en concienciación, de pues contenidos de todas las latitudes, de formas de relacionarnos mucho más vinculares, mucho más afectuosas, mucho más respetuosas, y proponiéndonos innovar en nuestra propia aula desde las teorías y las praxis más contrahegemónicas, feministas, decoloniales, pues yo creo que solo de esa manera vamos a conseguir dejar de reproducir el modelo. Por ello, creo que ahora mismo los tres ejes que están más vertebrando este estudio y hacia los que creo que debemos dirigir un poco ahora igual nuestras preguntas en cuanto a formación inicial del profesorado son diálogo de saberes, ética del cuidado, revolución de los afectos e investigación-acción participativa. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y tiempo. Buenas tardes, soy Paula, soy la última, entonces voy a ser breve y espero que mi tono de voz también espabile un poco. Yo me presento, soy Paula Nieto, no soy de esta facultad, vengo de formación ingeniera en electrónica y automática, trabajar en Alemania, luego hacerme el máster en estudios de género y acabar siendo fundadora de Ingenias. ¿Dónde estamos ahora mismo? Después de presentarme, contarme un poco mi historia, fijaros que yo vengo de un ambiente de desarrollo digital, del sector automovilístico en concreto, en donde lo que observo es que estamos viviendo una digitalización, la observo, la vivo, la desarrollo en ese momento, ¿no? 7 años, y no está habiendo mujeres allí, ¿no? O sea, estamos con un mercado además que se está globalizando y ante un cambio climático sin precedentes, y sin embargo las compañeras me están faltando. Estamos creando coches para señores ricachones que no sabemos muy bien al servicio, ¿no?, de quién se pone toda esa mano de obra, ¿no?, toda esa gente, todo ese diseño. Y bueno, pues de ahí me hago el máster. Bien, os traigo unos datos porque esa impresión mía lo corroboran. A pesar de que las mujeres somos más de la mitad del estudiantado de estudios superiores, ¿vale?, universitarias, solo hay un 25% más de matriculadas en la rama de arquitectura e ingeniería, que veis que de esa un 7% están en las ingenierías, y únicamente somos un 2,3% de mujeres ocupadas en los sectores de tecnología media y media alta. Además, comprendemos el 75% de las jornadas a tiempo parcial y a pesar de que somos son más de la mitad del personal investigador, en los puestos de responsabilidad donde se deciden, ¿no?, las líneas de investigación, pues no tenemos participación prácticamente, un 25%. Pero bueno, esto es la situación actual. ¿Que hay mejores expectativas? Bueno, pues parece que no. El último informe PISA lo que observa es que solo un 19% de las mejores estudiantes de ciencias se proyectan a trabajar en los ámbitos de ciencia y tecnología, ¿no?, de ciencia e ingeniería, como os traigo en esta tabla. Y aquí os traigo pues qué es lo que observa la investigación científica, qué está pasando, porque la gente se responde a esta pregunta, ¿no?, de por qué las mujeres no estamos participando activamente en el diseño y desarrollo de las nuevas tecnologías, y se cree la mayoría de la gente que es porque sí, porque es que a las mujeres no nos gustan. Pues no es así. Hay un diagnóstico muy claro y además bastante amplio que dice que a las mujeres, claro, nos falta inspiración, no tenemos referentes, no nos hemos visto en estos campos en la vida, pensamos que vamos a ser las primeras si nos pensamos en estos campos. Además hay un montón de ideas preconcebidas, prejuicios sobre cómo son este tipo de profesiones, las tareas a desempeñar. Tenemos como al hacker dentro del sótano, ¿no?, bebiendo Coca-Cola o tal, ahí, solo, sin amistades, solo con relación con su madre, ¿no?, además medio poco empático, ¿no?, sí.
Y claro, eso no atrae, eso es un estereotipo, eso es un prejuicio que no comprende la realidad, pero hace que además aparte de algunos hombres, mujeres pues nos interesen. Luego hay una brecha digital, que es el tercer factor fundamental, sí, que es más evidente, ¿no? Que es el contacto, ¿vale? Diferencial de las TIC, que se llaman las tecnologías de la información y la comunicación, los móviles, los ordenadores, las tablets, y un acceso diferencial, o sea, un acceso y un uso diferencial. Los chicos, al jugar con videojuegos desde pequeños, se familiarizan con las tecnologías, además se familiarizan con arreglarlas, ¿no? Con investigarlas, con tocarlas, con explorarlas. Sin embargo, las chicas las usan más para socializar. Además de que las mujeres tenemos peor acceso. O sea, depende en qué países, pero hay un acceso o limitado o nulo, ¿no? Y luego está el cuarto factor, que es que resulta que las chicas nos percibimos, o sea, se perciben peores o menos habilidosas en matemáticas que ellos, ¿vale? Que sus compañeros. Estos son 4 factores que he traído, que son algunos de ellos, ¿vale? Luego hay todo un iceberg gigante de aspectos que influyen, pero bueno, he querido traer estos 4 porque tienen que ver con mi proyecto, que es Ingenias. Después de terminar la carrera, el máster, que hice mi trabajo sobre por qué hay las medidas de atracción de mujeres de las universidades politécnicas, de las 2 más grandes de España, y me di cuenta que es que no está habiendo voluntad política en realidad de cambio, ¿no? Y recojo todas estas recomendaciones y creo la primera escuela de matemáticas, que digo conectadas a la vida, pero que quiere acercar a las mujeres las ciencias, la tecnología y esta materia, ¿no? Las matemáticas. Y lo hacemos tanto desde casa como presencialmente, para chavalas de secundaria, bachillerato y ahora también para las jóvenes universitarias. Y se ha descuadrado. Y de formación profesional. ¿Cuál es el propósito? Bueno, pues querer preparar a las nuevas generaciones de mujeres a que formen parte activa, ¿no? En el desarrollo de una revolución científico-tecnológica que tire en la dirección, que vaya en la línea del cuidado de todas las personas y del medio ambiente. Ahora mismo estos equipos están teniendo solo una perspectiva, no hay diversidad, pero ni de género, ni de otros colectivos, ni de raza, ni de nada, ¿no? Son hombres blancos occidentales que están diseñando al final la tecnología que también nos cuida como sociedad, y es un poco lo que pretendo con esta escuela, es también ir cambiando esa idea de que la tecnología no es política, ¿no? Y que entonces parece que no impacta en nuestras vidas, cuando en plena digitalización pues estamos viendo que tiene mucha influencia, o por lo menos alguna. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues he creado un método, el método Ingenias, que he llamado, que lo que hacemos es dar matemáticas muy aplicadas. Explicamos para qué sirven los polinomios, explicamos para qué sirven las ecuaciones de la vida de nuestras alumnas, qué impacto ha tenido o qué impacto tiene conocer este tipo de cosas, ¿no?, en la sociedad, y lo hacemos también poniendo ejemplos de proyectos desarrollados, dirigidos por mujeres, que intentamos además que sean ecológicos, o sea, que tengan también esa línea. Ponemos el foco, he puesto aquí en descubrir el talento matemático genuino. ¿Esto qué quiere decir? Que se trata de establecer una relación horizontal con las alumnas, hablar con ellas y de ahí entender de qué manera están utilizando la lógica, de qué manera están entendiendo, y desde ahí darles estrategias, desde el diálogo, no desde el yo sé, como decía antes, ¿no?, de yo sé lo que tú necesitas, yo sé lo que tú tienes que hacer, sino al revés, qué es lo que tú quieres, qué es lo que te funciona, y desde la escucha pues ir
dando estrategias que ellas también van eligiendo llevar a cabo. Entonces, claro, la motivación empieza a ser genuina, empiezan a sentirse agentes, ¿no? A controlar, y eso hace que la motivación aumente. Y además las clases las complementamos con sesiones exclusivas de crecimiento personal. ¿Qué es esto? Bueno, pues como os decía, ¿no? El autoconcepto, o sea, normalmente las chicas se perciben peores de lo que son en matemáticas. En estas sesiones lo que queremos es contrarrestar, ¿no? esa idea, ¿no? esas sensaciones y esa manera de verse. Entonces, están las sesiones divididas en 3 pilares, cada una de 4 sesiones. Entonces empezamos con ellas, con el pilar de seguridad. ¿Qué hacemos? Mirar qué creencias tienen, ¿no? Cómo se ven, qué están pensando que son o que dejan de ser. Las siguientes 4, en valentía, lo que trabajamos es cómo enfrentan el fracaso, cómo se enfrentan a los errores, qué significa cometer errores para ellas. Bueno, pues la mentalidad de crecimiento, que se llama, con ella fomentamos o queremos ejercitar que entiendan los errores como parte del aprendizaje y que se alejen de la maldita perfección impuesta también, ¿no? por el mandato de género. Y el tercer pilar es el de inspiración, que lo que hacemos es acercar o hacer un poco acercar las profesiones tradicionalmente masculinas para que vean qué tareas se desempeñan y digan, pues igual, oye, a mí me molaría hacer esto, ¿no? En realidad. Y además ahora hemos incluido unas prácticas en empresa, unas prácticas voluntarias en una empresa de instalación de placas fotovoltaicas, para que ellas mismas experimenten, ¿no? Vean lo que es trabajar, vean lo que es diseñar, y vean que si les gusta o no, o no, que también es. Sí, ya terminó. Lo hacemos con clases individuales, que esas son online, para no perder la calidad de lo presencial, y en grupales presenciales, en Carabanchel. También ofrecemos para familias, había padres y madres que me decían, oye, mi hija es muy pequeña todavía, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? Desde mi casa para también compensar este discurso sobre la ciencia y la tecnología que hay actualmente? Pues he creado este taller en donde en 4 sesiones pues hablo con los padres y madres de cómo pueden desde casa compensar estos mensajes o tener más estrategias, recursos, herramientas. Y luego para la docencia igual, es decir, incluir un poco el aula, o sea, identificar los sesgos sexistas dentro del aula, dentro de la planificación, y de ahí, bueno, pues decir, también propongo estrategias para quitarlos, o por lo menos disminuirlos, ¿no? Todo lo hago siempre desde la conciencia. O sea, mi creencia es que cuando somos conscientes de las cosas es cuando, pues, por primera vez que podemos elegir, ¿no? qué hacer con ello. Además, otro descompensado, acabamos de lanzar un programa para preparar la EBAU, el voluntariado que os decía, en ECO, y luego un taller que igual os interesa a las jóvenes de aquí, que es para hacer una web, ¿vale? 6 horas, un finde. Para hacer una web empezamos con qué valores, qué quieres enseñar en esta web, por qué valores tienes, ¿no? Qué quieres crear, qué colores, qué tipografía un poco, pero también desde los para qués, que ahora mismo no se ponen mucho encima de la mesa, ¿no? Los para qués en las redes sociales. Y el programa Desbloquea tu Ingenio, que es para universitarias, como os decía, que hemos ampliado pues las sesiones de crecimiento con clases de matemáticas opcionales para que, bueno, pues aparte de aprobar la asignatura con buenísima nota, pues que también disfruten, ¿no? del proceso, que reciban orientación. Y también lanza un acompañamiento para mujeres que se interesan por las tecnologías, pero que no acaban, se bloquean con ellas, no acaban de manejarse, pero quieren salir de ese bloqueo. Y aquí os traigo un par de testimonios, una alumna que dice que lo que hace que Ingenia sea ideal para alguien insegura como yo es que ya no me siento tonta
por no ser ágil con las mates. Ahora sé que con mi esfuerzo y la ayuda de mi profesora puedo mejorar mucho. De hecho, ya me siento mejor cuando hago exámenes y no me siento nerviosa. Importante el nerviosismo, está dentro de la ansiedad, ¿no? Del bloqueo de la inseguridad, que eso es genial que se pierda, o sea, que se vaya perdiendo. Y luego, pues que Ingenies, a diferencia de otras clases, te pone ejemplos de mujeres reales que casi nadie conoce, pero han hecho grandes avances científicos. O sea, que eso también lo agradecen las chavalas, ¿no? Que les hables de estos proyectos. Y nada, que la era de la tecnología digital no ha hecho más que empezar, así que pues, transformémosla juntas. En eso estoy. Muchas gracias.